la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mis palabras, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Ellos le respondieron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Dentro de estas polémicas que tiene nuestro Señor con los fariseos y escribas, va expresando la revelación del Padre. Y hoy hay una de esas frases que para cada uno de nosotros, en lo personal, pues marcan muchas cosas para nuestro modo de vivir. La verdad los hará libres. Esa frase de la libertad, la verdad los hará libres. Por eso, contrario a esa libertad está la esclavitud, y el pecado los esclaviza. Todo el que peca es un esclavo. Habría que hablar hoy de eso, de la esclavitud, que hoy, según el hombre de hoy, ya la erradicó. Ya hablar de esclavitud ya es cosa del pasado. Sin embargo, es algo que está muy marcado en nuestra vida y en nuestros actos. Y para esto, pues, la verdad nos hará libres. Es importante hablar de las potencias que tiene el ser humano. Potencia se refiere a esa doctrina de San Agustín. Un poquito esa historia, y que hay que estudiar un poquito en ese aspecto filosófico. Esas potencias que tenemos como seres humanos, que es la memoria, la inteligencia y la voluntad, que son algo que tenemos en nuestro interior: memoria, inteligencia y voluntad, que como facultades hay que trabajarlas, porque si no se atrofian. Si el aspecto físico no se ejercita, se atrofia. También el aspecto espiritual, si no se ejercita, se atrofia. Y por eso, dentro de esas circunstancias, cómo somos libres y cómo somos esclavos en estas facultades. Para esto, en estas facultades tenemos esos apetitos
la palabra un poquito para comprenderla, motores internos, lo que nos mueve es el apetito, lo que te mueve, lo que te inclina. Y esos apetitos pueden ser de dos maneras. El aspecto concupiscible, que es ese motor, pues todo lo que hacemos, todo lo que llevamos a cabo es que nos cause placer, un aspecto placentero, nos agrade, nos haga sentirnos a nuestras anchas. Y en otro aspecto es el irascible, apetito irascible, lo que realmente debe de ser para el control de los afectos. No toda la vida es puro placer, juegos, gustos, no, también el aspecto irascible es el control de esos apetitos, de eso algo que nos mueve. Por eso ahí está cómo nos puede esclavizar el pecado. Entonces el pecado nos esclaviza en el sentido de la memoria, porque una persona que vive de sus recuerdos y sus memorias se regocija en sus pensamientos, más en un sentido afectivo sexual. Ay, qué padre lo pasé cuando tenía mi novia, cuando esto y aquello. Y la boca de la casa, que es la imaginación, hace que nuestra mente, nuestra memoria, nos gocemos en esos apetitos. Y se quedan en recuerdos. Y así, ¿no? Y decimos, pues es que ya a estas alturas del partido, pues yo ya nada en esos recuerdos, pero el hecho de estarlo recordando hace que uno esté esclavizado. Te regocijas en ese sentido de lo apetecible, o lo que viviste, o lo que quisiste hacer, o lo que intentabas hacer, o lo que se pudo, no se pudo, o hasta donde se pudo, o a veces hasta en una actitud enfermiza, te imaginas algo que hubieras querido hacer y vuelves esa locura en tu memoria, ¿sí? Y por lo tanto ahí se vive la esclavitud. Eso se puede no nada más en el aspecto meramente de imaginación. Hay gente que vive en un aspecto del alcoholismo, es algo visible, siente cómo se agrada a sentirse entre borracho, lo estimula, cuando trae 1, 2, 3 se siente bien valiente, cuando trae 2, 3 o está, se siente muy otro, y esos son el aspecto también de drogas que viven, y por eso hay que estar en ese estado, en donde te hace sentirte muy bien, muy contento, y crees que esa es la felicidad, y ahí está esa esclavitud de este aspecto de la memoria, ¿sí? Una situación que te hace que viva esclavizado. La inteligencia, pues la inteligencia es ese sentido que, como dicen, el que no sabe es como el que no ve. Un aspecto de la inteligencia en el aspecto esclavizado es que usas el coco para fregar al prójimo. Hay gente muy inteligente para descubrir la trampa, para de alguna manera enredar a la gente. ¿Por qué los extorsionadores logran convencerte? Está uno que me agarró en los 5 minutos y me acargué, y con la labia que tiene mucha gente, pues realmente de inteligencia, tiene una habilidad mental. ¿Cuánta gente te echa un buen choro y no, fíjate que directa un elemento y lo platica tan exactamente que tú dices, no, pues sí es cierto, y te enredó y saliste perdiendo? Son gente que vive esclavizada en ese aspecto de esa inteligencia. Hay gente que como programa y inteligentemente busca hacer daño a los demás, y por eso es un aspecto de quitarnos ese sentido de la esclavitud. Y hay gente que en un sentido de la voluntad vive esclavizado porque no tiene la capacidad de decisión. Tú te enredaste con una persona sabiendo que tenías tu esposa, ahora quieres tener las dos relaciones,
y vives esclavizado y crees manejar las situaciones y estás tan embaucado y tan tomado que no tomas una decisión de decir dejo esto, o en tu voluntad, no tomas la capacidad de la voluntad, somete en tu voluntad. Y bueno, la mujer que debe de aguantar al marido así, asado, sí le gusta, por eso se casó, y por eso debe ser fiel, y por eso hay que sacrificarse por su marido y por su familia. Pero ¿hasta dónde es esa voluntad donde yo viva pisada mi dignidad, humillada mi persona, con tal de decir, eso no es un sacrificio que uno luego diga, que lo hice por todo eso, cuando no hay una respuesta de agradecimiento o de apoyo? Yo creo que es ahí donde entendemos ese sentido de esclavitud. El pecado esclaviza, la verdad los hará libres. Y por eso este es el sentido de lo que nos habla Cristo en el aspecto de irascible, el otro apetito, la fuerza que te ayuda a verdaderamente borrar de toda esa memoria, de no recrearte en los malos pensamientos, en tus recuerdos apetecibles de concupiscencia, y alejarnos. Como diríamos en el principio de la Cuaresma, decía el profeta Isaías, apártense del mal y aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien, porque se nos olvida hacer el bien. Muchas veces esa actitud de hacer el bien se nos olvida. Y es un aspecto de aprender al bien, a hacer el bien, quitando ese mal que hacemos, evitando. Si practicamos más obras buenas, ahí se fortalece el espíritu. Eso es lo que te hace libre. Pero es mentira que tu fortalecimiento del espíritu hace que te relaciones con una actitud de lo que es lo personal o lo egoísta. Es muy común dentro de nuestros jóvenes que lleven un lenguaje muy común. Es que es normal. Sí, es normal. Sí, usted va por la secundaria y oye a los jovencitos con ajos y cebollas, oye, hijo de quién sabe, y es un lenguaje que uno. No, yo, mi hijo, no creo que diga ninguna grosería de esas. Quién sabe, y así, y se hacen con su lenguaje, su vulgaridad, y eso es lo que van desarrollando. Y decir que luego van a portarse bien, no, eso es lo que se va esclavizando en nuestros actos. Por eso aprender a hacer el bien es hacer obras buenas, y eso te fortalecerá. Y eso de alguna manera, no es que aprendas qué es el bien, ¿para qué te sirve saber qué es el bien? Saber qué es el bien, no sepas qué es el bien, haz el bien. Es que yo sí sé que es bueno, pues hagamos lo que es bueno. Y sí sé lo que es malo, pues ¿por qué seguimos haciendo lo malo? Pues porque es lo más placentero, lo más cómodo, lo más que en nuestras actitudes apetecibles, en los motores que nos mueven, pues eso es lo más fácil. Por eso ahí nos esclaviza el pecado. Y creo que esa es una lucha en nuestro interior para verdaderamente ser libres. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Bellamente por eso decía también San Agustín. Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Te haces vivir en confianza, seguro en tu poder. Haces lo que agrada a Dios, pues eres una persona libre, haz las buenas obras, cuantas más puedas, haz las que quieras, las que más puedas, eso dará gloria a Dios. Y eso es lo que hoy le pedimos, que ya próximos a vivir nuestra Pascua, preguntémonos, ¿no seguiré siendo un esclavo del pecado? Porque yo considero cuáles son mis vicios, cuáles son mis defectos, y no los he cambiado, y no quiero cambiarlos, porque no puedo cambiarlos. Y en ese sentido, pues, ahí está ese momento de libertad. La verdad los hará libres, ¿verdad? Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Verdaderos discípulos. A lo mejor soy de los piratas discípulos. Pretendo ser discípulo, pero verdadero discípulo, no creo. Un pirata discípulo, el que trata más o menos, pero soy de lo peor. Pero soy discípulo del Señor.
Bueno, pero no libre y no verdadero. Eso es muchas cosas. Si hoy en nuestra sociedad vivimos que lo que medio se parece, oye, esto es original, no es pirata. No, Made in China, no, es pirata, es pirata. Entonces, esto es original, sí, está hecho aquí en México. Y de los Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Te haces vivir en confianza, seguro en tu poder. Tratar de hacer verdadero discípulo. Y por eso, como las cosas piratas, oye, son de magia. Sí, mira. No, son piratas, porque ya distinguiste dónde está que no es original. Esos tenis, esa ropa, puede pasarnos así como católicos. Ahorita ser buen cristiano, pues de veras, no, ya vi que no eres tan buen cristiano, eres pirata cristiano, aparenta ser buen cristiano. Y eso no nos hace libres, eso no nos deja más que estar esclavizados en el pecado, y por eso pidamos a Dios que verdaderamente seamos esos discípulos con un corazón bueno y sincero para cumplir la palabra del Señor. Que así sea.